El sembrador salió a sembrar. Así comienza este nuevo trimestre en nuestra lección Inverse. Y vamos a aprender mucho lo que dice la palabra de Dios. Quédate con nosotros en este programa. Inverse, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios. Relatos que transforman. Lección de esta semana: arraigado en la fe. Muy bienvenidos a cada uno de los que nos están viendo, nos están acompañando en diferentes lugares, ¿cierto? Aquí de Chile o quizás en otro lugar en donde haya llegado este video. Quiero darte la bienvenida a este Inverse en español, tu espacio joven. Estamos comenzando un nuevo trimestre en este año 2024. Y este trimestre vamos a estudiar el Evangelio según San Marcos. ¿Qué les parece? Vamos a aprender lindas lecciones acerca del Señor Jesús y cómo este evangelista, después de unas duras experiencias personales que tuvo, pudo relatar y escribir las lindas experiencias de nuestro precioso Salvador. Muy bien, en este momento yo quisiera compartir con ustedes el título de esta primera lección, que dice arraigados en la fe. Así es, vamos a estar estudiando la parábola del sembrador. Hay muchas lecciones que nosotros podemos ver en las parábolas preciosas. De hecho, el Señor Jesús dijo que cosas misteriosas, los secretos de Dios, van a ser revelados a través de las parábolas. Pero antes de comenzar de lleno con el programa, yo quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas. Así es, como cada trimestre y cada lección, yo no estoy solo en este programa, sino que tengo la dicha de ser acompañado por buenos panelistas y exponentes de la palabra de Dios. En primer lugar, me acompaña aquí nuestro querido pastor Aarón Menares. Dios te bendiga, pastor. ¿De dónde nos acompaña? Muy buenas tardes, un gusto de saludarles, perdón, a todos ustedes, Aníbal, un gusto de saludarte, a Priscila, que está allí también, y a todos los jóvenes que sintonizan este repaso de la escuela sabática de la clase de jóvenes. Así es que me parece que es una linda oportunidad y muchas gracias por la invitación. Estamos acá en Santiago, en el distrito de Macul. Ah, miren, Santiago, yo en diciembre estuve por allá presenciando el bautismo de una querida amiga. Priscila, tú también nos estás acompañando, ¿cierto? Y no nos estás acompañando desde nuestro querido país Chile, sino que un país vecino. ¿De dónde nos acompañas, Priscila? Cuéntanos un poco. Hola a todos, bueno, es un gusto estar con ustedes en este repaso. Em, Siempre uno está aprendiendo a la vez que puede compartir algo, también uno puede analizarse a sí mismo y crecer al estudiar la lección de la escuela sabática. Y bueno, esta lección es una lección muy rica y sabemos que en cada vez que leemos la Biblia podemos sacar más enseñanzas. Gracias, querida Priscila, querido pastor. Bueno, ya que todos nos conocemos, vamos a comenzar con nuestra lección. Vamos a abrir la Biblia en este momento. Y para abrir la Biblia, nosotros sabemos que siempre tenemos que implorar la presencia de nuestro Dios. Así que, querido pastor Aarón, usted nos podría dirigir en oración, por favor. Un gusto. Bondadoso Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias por la posibilidad que nos das de estudiar tu palabra y de recibir instrucción de parte tuya. Quédate con nosotros, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Amén. Para tener una buena aproximación a la enseñanza de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestras preguntas y vamos a empezar a indagar, a profundizar en el texto bíblico. Querido pastor Aarón, quisiera que pudiésemos desarrollar un poquito esta pregunta a través de lo que nos dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Dice así: ¿qué es una parábola y por qué Jesús usó este recurso para predicar? ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús, cierto? ¿Y qué es una parábola, querido pastor? ¿Qué nos dice la palabra de Dios o sus conocimientos y su experiencia? Nos dice. Bueno, el reino de Dios, aquí tenemos que entender un par de cuestiones que son importantes. Los contemporáneos de Jesús esperaban al Mesías y esperaban que este Mesías fuese un
Señor que pudiese librarlos de la esclavitud, voy a usar esa expresión, o del sometimiento, y que pudiese cumplir con las promesas de Isaías, de ser grande la nación. Sin embargo, cuando Jesús aparece como el Mesías o como el ungido, aparece como un Señor muy distinto a lo que ellos esperaban. Aparece cumpliendo las profecías y con un mensaje de un reino que no es político ni físico, sino que es espiritual. Por lo tanto, el énfasis que el Señor va a dar acá tiene que ver con lograr entender qué es este reino espiritual también. En el capítulo 13, versículo 13 de Mateo, el mismo Jesús hace una explicación. Dice, les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es un poco lo que dice Jesús también cuando sana al ciego de nacimiento, ¿recuerdan? Y entonces sana al ciego de nacimiento y que nunca había visto la luz. Jesús se declara como la luz del mundo y después tiene una discusión allí con los fariseos y con los oponentes que tenía el Señor siempre. Y entonces él dice, habla de la ceguera espiritual, un poco parecido. Jesús va a tomar una profecía de Isaías también, relacionado con que los ojos van a estar cerrados y que no van a poder ver y no van a poder entender. Entonces, ¿quiénes van a entender? Algunos, los que permiten que el Espíritu Santo pueda trabajar en las mentes de ellos. Y aquí tenemos una aplicación para nosotros también. ¿Cómo podemos entender el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación? Siendo sumisos, siendo humildes, de eso hablar un poco los cuatro terrenos, ¿no? Y de ser sumisos y disponibles, dispuestos para la obra del Espíritu Santo. Entonces, en resumen, las parábolas son misterios para que lo van a entender aquellos que le permiten al Espíritu Santo iluminar sus mentes y entender de esa forma lo que el Señor quiere que entendamos de el reino espiritual. Amén. Entonces, misterios revelados a través de cosas cotidianas, ¿cierto? En donde la gente podía comprenderlo de manera más fácil y mucho más sencilla. De hecho, bueno, Jesús va a recuerdo tomar, que... ¿Cómo, pastor? Jesús va a tomar ilustraciones, va a tomar historias, va a tomar de la vida diaria para ilustrar y para presentar lo que es este mensaje del reino de Dios, ¿no? Y la salvación, que en realidad es eso. Exactamente, como usted mencionó, los misterios del reino de Dios, cómo obra el reino espiritual en la vida. Y me gustó la aplicación que usted mencionó, ¿cierto? Al fin y al cabo, cómo es que el reino obra en nuestros corazones, cómo es que la semilla encuentra nuestro corazón, ¿cierto? Corazón de piedra, un corazón duro como un camino de espinos, o realmente una buena tierra. Así que me llama la atención porque el Señor Jesús le da la parábola y aún los discípulos no entienden, ¿cierto? Y el Señor Jesús le dice, y ustedes también son duros de entendimiento. Pero sin embargo, a ellos que se acercaron y tuvieron la intención de aprender, el Señor le dijo, pero a ustedes les he revelado los misterios del reino de los cielos. Priscila, ¿tienes algo que comentarnos al respecto? Sí, bueno, en esta parábola, respecto a la pregunta número 1, ¿por qué Jesús utilizaba parábolas? Parábolas literalmente significa colocar una cosa al lado de otra cosa. Quiere decir, una historia, una analogía que no solamente puede ser real o ficticia, que puede dar una enseñanza terrenal, pero quiere también dar una enseñanza espiritual, es decir, algo que muestra otra cosa. Y es interesante que cuando Jesús menciona y cita a Isaías, cuando en Isaías 6, 9 y 10 dice, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Es decir, te estoy mostrando algo, pero no es que Dios no quería que ellos entiendan, sino que el mensaje, la parábola, la historia, con esa historia Jesús estaba
separando o mostrando dos clases de oyentes. Y sabemos que las parábolas tienen varios propósitos. El primero es que es una historia en la cual varios se pueden identificar porque es algo literal, a veces que uno ve, a veces en lo cual uno se relaciona o sabe más. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Los agricultores entendían perfectamente lo que Jesús estaba hablando literalmente. Y ellos podían entender el crecimiento de la semilla, el suelo, la importancia del suelo y de un suelo fértil. Pero no era solamente para que ellos puedan entender mejor la verdad espiritual, sino también para que los que quieran entender bus- busquen entender. Y los que son indiferentes a la verdad no entendieran. Es decir, como dije, dos clases, los que buscan la verdad y los que son indiferentes a la verdad. Entonces los fariseos no tenían algo con el cual acusar a Jesús cuando Jesús hablaba en parábolas. Ellos no entendían, pero otros que sí querían conocer la verdad podían entender y preguntar qué significa o qué quiere decir la parábola, qué enseñanza tiene. Y realmente Jesús sabía el público con el cual él debía tratar. Así que es para nosotros también un llamado a que hay en la Biblia parábolas en la cual nosotros debemos indagar y buscar y cavar como uno hace cuando quiere encontrar un tesoro y sacar así las lecciones más preciosas, pero requiere que tengamos ese deseo de conocer la verdad. Muchas gracias, Priscila. Así es. La parábola revela los misterios del reino de los cielos a través de cosas cotidianas y sencillas como lo estamos viendo ahora en esta parábola. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta y dice de la siguiente manera, Priscila, quisiera que tú nos ayudaras con la pregunta. Dice así: ¿será que la parábola del sembrador señala que algunas personas están predestinadas a aceptar la palabra y otras no? ¿Se puede cambiar el terreno? ¿Y de qué depende la calidad del terreno al sembrar la semilla? Mira, tres preguntas en una sola, ¿ok? ¿Será que se puede cambiar el terreno? ¿De qué depende la calidad del terreno? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué nos dicen los escritos del Espíritu de Profecía? Respecto a la segunda pregunta es, ¿será que la parábola del sembrador señala que algunas personas están predestinadas a aceptar la palabra y otras no? ¿Se puede cambiar el terreno? ¿De qué depende la calidad del terreno? Bueno, son varias preguntas, pero en la parábola vemos que hay una semilla. No vemos que hay diferentes semillas. Al menos no se aclara. Es solamente una semilla. El sembrador sale a esparcir una semilla, pero hay diferentes suelos. Entonces, el suelo, a veces pensamos que ¿por qué la semilla no germina? Ah, es culpa de la semilla. Pero en realidad en la parábola vemos claramente que la semilla prueba el suelo, no el suelo a la semilla. Es decir, la semilla era una semilla perfecta, con el poder de germinar, pero el problema estaba en el suelo. Entonces, sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es perfecta, es constante, es el evangelio que tenemos es un evangelio completo, sin ningún defecto. Ahora, el suelo es lo que es diferente en cada corazón. El suelo es el corazón de cada uno de nosotros. Y es bueno recalcar eso porque em, para que sepamos en qué debemos nosotros enfocarnos, en querer cambiar la semilla, querer encontrar algo en la Biblia que apoye a nuestro razonamiento o dejar que la semilla, así como tal es, y la verdad como se nos muestra en la Biblia, cambie nuestro corazón.
y se puede cambiar el suelo. Bueno, es interesante. Una cosa interesante que descubrí es que si uno ve cómo progresa Jesús en la parábola, primero dice que cayó al lado del camino, vinieron unos cuervos y se lo llevaron. Es decir, que no había nada de raíces. Es decir, uno escucha, uno es oyente, pero no llega a entender, no llega a profundizar, ni siquiera llega a creer. Entonces, rápidamente esa verdad no tiene frutos, no tiene raíces, y nos olvidamos de ella, seguimos nuestra vida. Ahora, después tenemos que la semilla cae entre piedras y sí tiene algo de raíz, pero el sol quema esas pequeñas raíces y Jesús dice que son las adversidades de la vida, ¿no? Que impiden que la verdad crezca en nuestro corazón porque nosotros nos enfocamos en las adversidades más que en nuestra fe y en nuestra vida espiritual, ¿no? Y después vemos que cae entre espinos, es decir, también crece, en esta vez tiene un crecimiento, está creciendo, o sea, tiene raíces y está creciendo, pero a la vez crece en espinos al lado digamos, esta planta. Y esos espinos ahogan el crecimiento de la semilla. Entonces, así como Cristo dijo, son las preocupaciones de este siglo, los afanes, los engaños de la riqueza y las codicias. Quiere decir que es una persona ya cristiana, vamos a poner em, en un ejemplo práctico, puede ser una persona cristiana que está en la iglesia, que la verdad echó raíces en su corazón, aceptó al Señor, pero con el tiempo y con el pasar del tiempo, se olvida de ese primer amor y empieza a mirar más las cosas, las ambiciones de la vida. No se preocupa y no pone en primer lugar el reino de Dios. Entonces, esas ambiciones, esas preocupaciones de la vida ahogan su vida espiritual. Y por último, ya sabemos el suelo fértil donde tiene frutos y diferentes cantidades. Entonces, quiere decir que en el tiempo nosotros podemos estar en cualquiera de las fases, al principio, al medio, al final. Pero la buena noticia es que si nosotros sabemos cómo funciona la agricultura, eh, cuando se siembra, se puede hacer varias cosas para ayudar a que la semilla crezca. Si nuestro suelo no es fértil, nosotros podemos cambiar el suelo de nuestro corazón, en este caso, nutriendo el suelo para hacerlo fértil. Así es, así es. Muchas gracias, Priscila. Querido pastor, ¿usted le gustaría comentar algo al respecto de estas preguntas? Bueno, decir que nosotros no creemos en una predestinación, punto uno. Es decir, creemos que todos nosotros creemos en el libre albedrío. Somos dueños de nuestro destino, somos dueños de si si somos salvos o no, si aceptamos o no al Señor. No estamos predestinados, no nacemos o no nacimos para vivir o no nacimos para morir. Eso, punto uno. Segundo, la ilustración que Jesús está colocando aquí de los 4 terrenos está hablando de los creyentes, de las personas, del tipo de público al que va a llegar este mensaje. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, el versículo 4 me quedé sentado en Mateo, discúlpenme, ¿no? Pero está hablando de la misma, un poco más, es más extenso. Entonces lo que parte del camino, Jesús está en el bote enseñando, ¿no? La gente está un poco distante de la gente, pero él ilustra un camino normal, común y corriente, que se pisa, entonces cae la semilla allí y entonces no puede haber profundidad, la semilla necesita profundizar para poder germinar. Entonces si no entra en la tierra, vienen las aves y se la comen, dice. Otra cae en los pedregales, donde había mucha tierra,
brotó porque no tenía profundidad la tierra. Y aquí entonces tenemos un tipo de personas que tienen cierta emoción con las cosas del Señor, pero que no profundizan su comunión con el Señor. Esa es una buena aplicación. Después, otros que cayeron los espinos y estos espinos lo crecieron y lo ahogaron. Aquí hay una aplicación interesante porque de pronto nosotros tenemos una cantidad de cosas que nos ahogan espiritualmente y no nos permiten tener una comunión, no nos permiten estar con la Biblia, no nos permiten orar. No es que no nos permitan, sino que son obstáculos. Los hemos dejado que tomen raíces y que nos ahoguen literalmente. Entonces no se hace difícil. Puede que crezca, ¿verdad? Pero al fin y al cabo no va a pasar nada. Y finalmente está el de la buena tierra. Y ahí nosotros tenemos, entonces la buena tierra es aquel que permite ser labrado. Esta es la parábola de Juan 15, ¿cierto? El padre, ¿verdad? El fruto. Y entonces la tierra para ser, tú eres del sur, así que conoces muy bien cómo se trabaja la tierra. Para que pueda brotar se necesita hacer un trabajo, se necesita romper la tierra, cernirla, ponerle abono, poner la semilla, regar, tener un cuidado para que eso. Entonces, la buena semilla, o sea, va a caer la semilla, que es la misma semilla que cae en los 4 terrenos. Esta semilla va a caer en un buen terreno, un terreno que dejó que el Espíritu Santo realice una obra en él. Y ahí, palabra de vida, gran maestro, ahí nosotros encontramos unas muy buenas enseñanzas con respecto a estas parábolas también que yo recomiendo que lo puedan leer como lectura auxiliar. Muy bien, pastor, gracias por el comentario. Recuerdo cuando estaba en Iquique. Iquique, en el norte de Chile, usted sabe, eso es desierto, ¿cierto? Es una cosa seca. Yo recuerdo que cuando llegué de Colombia aquí a Iquique otra vez, dije, yo voy a llegar a sembrar cosas. Se me olvidó que eso era un desierto. Venía con muchas aspiraciones. Pero cuando después yo fui a Colombia, y estando en Colombia, yo tuve la oportunidad de sembrar. Y había una tierra súper buena, que era cosa de cortar el pasto, ¿cierto? Rastrillar todo, y usted sembraba lo que sea, y esa tierra producía. A los 2 años y medio yo viajé a Venezuela. Y en Venezuela fue diferente la cuestión, porque en Venezuela había más piedras. Entonces el proceso era más diferente. Teníamos que sacar piedras, teníamos que preparar un poquito más la tierra, etcétera, etcétera. Y ahí uno puede entender un poquito más lo que el Señor Jesús habla acerca de las parábolas de manera práctica. La hermana Elena de White dice que el Señor Jesús, el propósito de conectar los misterios del reino con las cosas cotidianas era para que cuando las personas ejercieran lo cotidiano, ¿cierto?, ellos recordaran permanentemente las preciosas lecciones que el Señor Jesús le había enseñado. Así que, bueno, los diferentes terrenos pueden ser arreglados. Esa es la lección prácticamente, ¿cierto? Los terrenos pueden llegar a ser terrenos fértiles en el nombre del Señor. Bueno, pastor, vamos a avanzar a la última pregunta, nuestra pregunta número 3. Querida Priscila, tú también que nos estás acompañando desde Paraguay. Dice así la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer para tener raíces firmes? ¿De qué cosas debemos cuidarnos para evitar que la semilla no germine y sí pueda dar fruto? Esto ya es lo más práctico de todo lo que hemos estado estudiando, pastor. Entonces, ¿qué cosas debemos nosotros realizar para echar buenas raíces? Bueno, tú pusiste un ejemplo interesante. Hablaste de Iquique, yo fui pastor en Iquique también. Ahí cerca de Iquique está Pica, que es un valle, ¿no? Hay otro valle también yendo hacia Arica. Y fui pastor en Arica también, 4 años. Entonces, bueno, en el Valle de Pica es rico ahí, no se puede sembrar. Pero el milagro se realiza ya en San Miguel, ¿no? De Azapa. Porque uno va caminando, es un valle, pero los cerros son amarillos, son desiertos. Y de pronto uno ve una mancha verde, son tomates. ¿Cómo lo hacen? Trabajan la tierra, ¿verdad? Tienen un sistema de riego por goteo, donde hacen rendir el agua, porque es necesaria el agua allí, y las frutas, las verduras son muy sabrosas allí en Arica. Para que la semilla pueda germinar, como decía anteriormente, necesitamos que se haga el trabajo.
el trabajo de romper la tierra, de cernirla, de ponerle abono, de poner la semilla, de cuidar esa semilla para que crezca. El Señor nos ayuda en ello. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya en un principio, una de las preguntas que comenté es que nosotros creemos en el libre albedrío. Nosotros podemos permitir que el Señor realice la obra. Sin embargo, yo al permitir tengo que avanzar en algunas cuestiones que son fundamentales para que la raíz pueda afirmarse en la tierra y entonces que exista un fruto. ¿Qué cosas son las que yo tendría que hacer? Las mencioné anteriormente: orar, leer la Biblia, estudiarla, participar en la iglesia, también en una comunidad. En este último tiempo se habla, no en el último tiempo, ya un buen tiempo, de la innecesidad de asistir a la iglesia. En este tiempo es más fuerte, ¿no? Es una idea muy progresista. Sin embargo, más allá de la iglesia o a qué iglesia asistamos, ¿no? Somos todos adventistas los que estamos acá. El relacionarnos con otros, el aprender a caminar juntos, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. El compartir el mensaje con otra persona, lo mismo que Jesús está haciendo, el mensaje del reino, ¿cierto? No somos nosotros los que convertimos. Juan dice que es el Espíritu Santo y la Biblia entera lo dice. Entonces, nosotros necesitamos tomar determinaciones importantes en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar para conversar con el Señor? ¿Cómo voy a dedicarle mi vida? Si tengo algunos espinos, algunas cuestiones que están molestándome, entonces yo tengo que tomar un par de determinaciones en mi vida para que el Señor me ayude a limpiar esas cosas. Cada uno sabe qué es lo que puede estar impidiendo que la luz, el agua pueda llegar, estoy hablando figurativamente, en parábolas también. Cada uno conoce cuáles son sus espinas o ramas o piedras que están impidiendo que el Señor pueda hacer una obra. Entonces ahí tenemos que trabajar. Un dato: los malos hábitos, que nosotros sabemos que hay malos hábitos que nosotros tenemos que erradicar. Los malos hábitos se pueden renovar o se pueden cambiar por otros buenos hábitos. Entonces, si yo tengo un hábito que me está impidiendo tener una comunión con el Señor, que me está impidiendo aprender a depender mejor del Señor, entonces con humildad y con determinación puedo cambiar ese hábito por otro hábito. Y me voy a dar cuenta que con la ayuda del Señor, por supuesto, mi vida va a ir cambiando y voy a permitir que el Señor realice esa obra maravillosa. Denle una miradita en el Palabras de Vida cuando Elena de Juárez habla de la levadura. La levadura es la parábola de Mateo 13, ¿no? Disculpen que me he quedado metido ahí con Mateo 13. Es distinto a la levadura de la Santa Cena. No tiene ese simbolismo, tiene un simbolismo bueno. Y entonces ella habla mucho de cómo el Señor realiza una obra desde adentro, pero para eso tenemos que nosotros dejar que el Señor realice ese trabajo en nuestra vida. Impresionante. Tomando el ejemplo de la levadura para que tenga el efecto tiene que mezclarse con toda la masa, ¿cierto? No es como un trabajo externo solamente, tiene que inmiscuirse, mezclarse, ser uno con la masa. Impresionante ese detalle. Y también gracias, pastor, porque menciona algo bien interesante. Si bien el Señor ha provisto todos los medios para que la palabra germine en nuestros corazones, pero depende de nosotros y del esfuerzo que le pongamos para que esa semilla termine germinando. Porque de que caen los terrenos, la parábola dice que cae. Es sembrado en todos los terrenos, ¿cierto? Pero de que germine, bueno, eso depende de cuánto nosotros le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones para que dé fruto para vida eterna. Muchas gracias, pastor. Priscila, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo podemos profundizar nuestras raíces en la palabra del Señor? Nosotros, el suelo de nuestro corazón, hay un versículo que Salomón tiene, ¿no? En Proverbios 4:23 que dice: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Es decir, nuestro corazón es lo más precioso porque con nuestro corazón nosotros conectamos con Dios y en nuestro corazón nosotros debe estar el trono de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar, pero sí podemos hacer algo. Podemos decidir dejar a Cristo entrar en nuestro corazón, abrir la puerta y dejar que Él actúe en nuestro corazón. Y cómo vamos nutriendo nuestro corazón, nuestra vida espiritual, así como cualquier relación que tenemos, es acercándonos a Dios humildemente, yendo a Él, pidiendo que nos ayude a estudiar su palabra, a orar más. Y ese es el abono que nosotros le damos cada día a nuestro suelo. Si hay espinas que quieren ahogar nuestra fe, orar al Señor y pedir al Señor que nos ayude a sobrepasar todas las adversidades de la vida y con fe avanzar, porque todos podemos estar en alguna fase, pero no quiere decir que ahí es nuestro final. Lo interesante de la parábola es que lo que Jesús quiere hacer es mostrar que no hay solamente, digamos, un tipo de suelo, hay diferentes suelos. eh, y que cualquiera de nosotros podemos estar en alguno de esos ejemplos, pero Él nos llama a analizar nuestro suelo y por sobre todo a buscar la verdad para hacer ese suelo fértil. Y el sembrador es Jesús, pero también los sembradores pueden ser los discípulos de Jesús. Después que Jesús ascendió al cielo, fueron los discípulos. Em, y debemos echar raíces basadas en la palabra de Dios, no en nuestros sentimientos, en la palabra de Dios y en el conocimiento que tenemos de Dios basado en su palabra y también en la comunión a través de la oración. Así es, así es. Profundizando en el estudio de la Biblia, seguir perseverando en el Señor y buscando el reino de Dios por sobre todas las cosas. Muchas gracias, Priscila. Dios te bendiga. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestra primera lección, Arraigados en la Fe. Este trimestre en donde vamos a estar estudiando el Evangelio según San Marcos. Agradecemos a nuestro querido pastor Aarón Menares. También te agradecemos a ti, Priscila, que nos acompañas desde Paraguay. Pero antes de retirarnos, quisiera que pudiésemos hacerle una invitación y un llamado a los jóvenes y a los hermanos que nos están viendo en esta hora. Muy bien, querido pastor, un mensaje resumen para estos nuestros jóvenes. Bueno, el tiempo que vivimos es un tiempo desafiante como el que yo viví cuando era joven igual. Todos los tiempos son distintos, cada uno tiene una carga puntual y especial. Por lo tanto, yo creo, me puedo identificar con ustedes también, con las dificultades, los desafíos, las pruebas, tentaciones y un montón de otras cosas que uno tiene. ¿Qué es lo que podríamos recomendar? Lo mismo que dije anteriormente. Quiero hacer un clic con Juan 15 y la parábola de la vid y los pámpanos. Dice que el Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, dice el texto. Y se aplica también a esto. Es el Padre quien realiza a través del Espíritu Santo el trabajo en nosotros, pero no va a realizar la obra, no la va a realizar si yo no se lo permito. Esto es como la invitación de Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Algo hay que hacer. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, 100%. Totalmente. ¿No? Pero el Señor no nos va a salvar si nosotros no dejamos que Él nos salve. Nadie que no reconozca sus limitaciones puede superarlas. Nadie que no reconozca su condición puede ser levantado. No importa dónde estemos, no importa hasta dónde hayamos llegado, el Señor, si yo le permito, el Señor puede hacer una obra maravillosa en mi vida, pero tengo que ser humilde a la influencia y el poder del Espíritu Santo para que el milagro pueda realizar en mi vida y pueda yo aprender a vivir como un hijo del reino también, porque ese es el mensaje que el Señor tiene de su reino. Y el vivir como hijo del reino es maravilloso porque
cambia la perspectiva de nuestra vida, cambia nuestros objetivos de vida, incluso los fortalece y nos da un sentido de vida que en este tiempo, en la sociedad que vivimos, no existe. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, querido Pastor Aarón. Priscila, un mensaje y una invitación para nuestros jóvenes que nos están mirando en esta hora. Les animo, jóvenes, a examinar qué tipo de suelo tienen, orar al Señor que nos muestre y que nos ilumine sobre eso y que podamos pedir al Señor que nuestro suelo sea fértil y dar frutos. ¿Cómo sabemos si somos suelo fértil? Va a haber frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22. Así que busquemos esos frutos y busquemos también la verdad, así como los discípulos de Cristo y de la gente también alrededor de él buscaba entender las cosas celestiales. Así también nosotros busquemos entender las cosas del cielo y el Señor nos ayude a, primero, dar frutos y segundo, si nosotros somos sembradores de la verdad, a también saber que nosotros solo somos encargados de esparcir la semilla, pero nosotros no sabemos en qué suelo cae y no importa en qué suelo cae, la idea es esparcir la semilla lo máximo posible. El único que sabe qué tipo de suelo es el Espíritu Santo, es Dios. Y es el Espíritu Santo que puede ayudar a que esa semilla germine. Unos, como se dice, siembran, otros van a cosechar. Pero nuestro único trabajo es sembrar el Evangelio en todo el mundo. Así que también los animo a ser parte de ese trabajo de sembrador. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos ayude a seguir esta caminata con Él. Así es. Muchas gracias, Priscila. Y bueno, hemos llegado al fin de esta nuestra primera lección, Arraigados en la Fe, comenzando este nuevo trimestre, tercer trimestre de este año 2024, el Evangelio de Marcos estamos estudiando, ¿cierto? En nuestra lección joven. Querido amigo, hay esperanza para cada uno de nosotros. Querido joven, querido hermano, en el nombre del Señor, nuestros corazones pueden ser transformados, pueden ser regenerados. El Señor ha provisto todo para que la semilla de su palabra pueda dar fruto para vida eterna. El Padre es el labrador y está atento para poder limpiar todo lo que esté en nuestro corazón y nos separe de su presencia. Inverse, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios. Relatos que transforman.